El Señor en realidad quiere que seamos felices. En esta vida que sí es un valle de lágrimas, pero también, y no lo podemos negar, también es una vida que tiene muchas chispas de cielo, muchos momentos preciosos de gozo y de felicidad que el Señor nos permite experimentar aquí, que si bien terminan, nos anuncian que un día esas experiencias no tendrán fin cuando lleguemos al cielo. Hello, hola, hola, ¿cómo están todos? Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente en este conversatorio para esta comunidad que es tan querida para mí, y con muchísimo gusto les comparto algunas pinceladas de este tema que me han regalado para compartirles. Y compartiremos, como siempre comparto con ustedes, así como en esta familiaridad, ¿no? Como amigos. Me va a faltar luego escucharles en este momento, les escucharé en cuanto termine, pero por lo menos esbozar algo que les pueda ayudar de este tema tan hermoso que se llama el camino para sanar. Y para eso vamos a compartir 4 ideas principales que nos puedan ayudar. Y la primera justamente es entender que en nuestra historia estamos heridos. O sea, ya de cajón estamos heridos. ¿Por qué? Bueno, nos viene sobre todo el recuerdo del pecado original y nos hace recordar una humanidad herida, una humanidad que usó mal la libertad, representada en esos primeros padres, y le dio la espalda al amor. Y sabemos que eso tiene consecuencias que marcan a una humanidad que tiene una herencia que se llama la concupiscencia. Y esa pues no se ha borrado por el bautismo y siempre nos anda dando lata, como ustedes bien saben. Esa tendencia al mal, esa tendencia a no amar, a quedarnos en el egoísmo, en fin. Luego tenemos nuestra historia también de nuestros propios padres, ¿no? Y que estoy segura que cada uno de sus papás y de sus mamás pues le echaron todas las ganas para poder educarles y amarles como necesitaban ser educados y amados, pero también es un hecho evidente la fragilidad del ser humano, del amor, de que a los pobres papás pues nadie les enseña cómo amarnos, cómo educarnos, y por eso vemos inconsistencias y vemos que a veces pues no nos han sabido dar lo que necesitábamos, y quizá no es por maldad, simplemente les superó la tarea, simplemente no se dieron cuenta que eso era algo necesario, o simplemente no tenían para darnos porque ellos mismos no habían recibido ese amor que nosotros necesitábamos, o esa expresión del amor que ellos tenían otro lenguaje para expresar, etc. Y así podemos descubrir también, reflexionando un poquito, cómo nuestra historia pues ya tiene esta herida. Podemos decir, la propia historia personal también tiene estas heridas que, si bien no estamos aquí para juzgar a nuestros papás, que como dije hace ratito, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, sí es importante reconocer los hechos que nos hirieron, porque de esa manera yo le voy poniendo nombre y apellido a la herida que está en mi corazón para poder luego sanarla. Para sanar hay que saber nombrar la herida. Y en ese nombrarla no estoy juzgando a mis padres, sino estoy reconociendo algo que de hecho a mí me faltó, o que de hecho a mí me violentó, dependiendo del caso. Hay heridas que vienen, así lo dice Bob Schultz en su libro de Sé Sanado. Él dice, hay heridas que vienen de traumas A y otras que vienen de traumas tipo B. El trauma tipo A se refiere a la ausencia de un cariño debido cuando nosotros estamos creciendo, sobre todo en los primeros años. Nos faltó atención, nos faltó cariño, nos faltó que nos miraran, nos faltó que nos abrazaran. Bueno, ¿a quién no le ha faltado algo? Pero hay veces que se carga eso más del lado del papá o más del lado de la mamá, y entonces hay algo que no está muy balanceado en esa experiencia del amor mientras crecíamos, y se forma esa herida. Y lo peor de todo no es la herida, sino que luego a partir de esa herida nos vamos a creer mentiras sobre nuestra propia identidad. Por ejemplo, aquel chico o aquella chica que pueda reconocer una herida de abandono porque pues el papá
Sí estaba, pero la situación económica era muy difícil y entonces pues se levantaba a las 4 de la mañana para irse a trabajar cuando sus hijos todavía dormían. Regresaba a las 12, 1 de la mañana, cuando los hijos ya estaban durmiendo. Y por tanto, el hecho es que los hijos descubren que el papá no estuvo. Tengo esta herida de abandono. Y entiendo, con mi razón, que mi papá se ausentaba para que a mí no me faltara nada. Y eso es un lenguaje del amor. Pero el hecho es que a mí me hizo falta. Hubo una ausencia. Y tenemos esas carencias afectivas que a todos nos van marcando en mayor o menor grado y hay que saber darle el nombre correspondiente. Y por otro lado tenemos, claro, esos traumas tipo B, así los llama Bob, y ahí, en pocas palabras, lo que le explica es que en vez de recibir amor, recibimos lo contrario. Recibimos indiferencia o recibimos violencia o recibimos un daño, algo que realmente marca la existencia, porque hubo una violación, porque hubo un abuso sexual, porque me manipulaban de una manera que perdí realmente quién era yo, etc. Son eventos mucho más duros, pudiéramos decir, en la vida de una persona. Hay gente que dice más traumáticos y sin embargo Bob dice, no disminuyamos la importancia de las heridas que vienen a partir de los traumas tipo A. Dice, a los ojos de Dios es igual de importante que me haya faltado el amor a que alguien en vez de amor me haya golpeado, cosa que no corresponde, como hemos estudiado en la teología del cuerpo, a la persona humana. Porque la persona humana, como dice Juan Pablo II, es un bien tal que solo merece ser amada. Y cuando en vez de ser amada ha sido golpeada, por ejemplo, se provoca este trauma. Pero me encanta cómo los pone al mismo nivel, porque lo que nos pasa a nosotros es que pensamos, bueno, realmente yo no fui así como que golpeada, ni tuve una violación o un abuso sexual en mi historia. Y, ay, bueno, sí, me hizo falta mi papá, pero ahí lo veía los domingos. Y entonces podemos empezar a disminuir el trauma que me afecta y tengo que reconocerlo. Y no es peor ni mejor, simplemente es algo que a mí me afectó en esta historia mía. Nuestra historia, entonces, está herida. Y bueno, y si a esa historia personal, ¿verdad?, le añadimos la verdad de que pues también hay otras heridas que nos suceden ya de grandecitos. O sea, yo no estoy tan chiquita y pues me sentí bulleada en el trabajo. O sentí que hay una ley del hielo entre mis compañeros de apostolado y por muy santos que seamos, muchas veces también cometemos errores y entonces ya no me escogen para dar las charlas, ya no me escogen para este retiro y empiezo a tener estas heridas. Sin embargo, estas heridas de alguna manera brincan y nos hacen reaccionar de modos que son a veces irracionales o muy exagerados porque justamente tocan una herida que ya traíamos desde que estábamos pequeños. Por eso las heridas más importantes son justamente las que podemos reconocer como trauma A o trauma B desde los 0 hasta los 6 años. Sobre todo, son como las heridas fundantes, por decirlo así. Y entonces, hablando del pecado original, quiero compartirles una cita de Juan Pablo II que justamente nos va a hablar de esta historia que está herida en el sentido grande de la humanidad de la que tú y yo somos parte, que está herida. Y dice así, el pecado original causó la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida e inclinada al pecado. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Bueno, esto realmente no es una cita de Juan Pablo II en la teología del cuerpo, pero sí podríamos decir que es una cita de Juan Pablo II en este libro increíble que él puso, put together, que él puso junto, que él juntó con algunas personas que le ayudaron, pero finalmente él fue el que dio el visto bueno del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que esta cita la pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica número 405.
Y con eso vamos a pasar a la buena nueva, ¿no? Porque si nos quedamos en nuestra historia herida y empezamos a recordar tantas cosas que pues no nos han dejado realmente experimentar el amor en plenitud, pues nos deprimimos. Y sin embargo, todos estamos llamados a sanar. Dios no quiere que nos quedemos en esa circunstancia. De hecho, el otro día leía, y no es una fuente católica, pero me dio luz y hablaba de la grandeza del ser humano y expresaba, el ser humano que realmente es grande es aquel que sabe amar y decide amar a pesar de las circunstancias adversas que le rodean. Y sí se dice muy fácil, pero claro que es difícil, ¿no? El vivirlo de esa manera. Pero tenemos que aprender justamente que lo que más sana en esta vida es el amor de Dios. Y Él quiere que yo sane. Y por eso vino a salvarnos. El Salvador, el que es el sanador, es Jesús. Jesús arriesgó su vida, dio la última gota de su sangre por ti y por mí, para que un día pudiéramos sanar completamente. No estamos llamados a vivir con nuestras heridas abiertas y desde la herida estar reaccionando y de nuestro ser, entonces no está saliendo precisamente el amor, sino el odio, el egoísmo, la ira, el chisme, porque no he sanado las heridas. Estoy llamado a sanar. Y como nos lo diría Juan Pablo II, ahora sí, desde las catequesis de la teología del cuerpo, yo creo que él nos diría lo siguiente. Las palabras de Cristo exigen, por decirlo así, que el hombre entre en su plena imagen. Cristo con su palabra, la palabra de Dios, la vamos leyendo y vamos viendo que Cristo no quiere que nos quedemos ahí donde estamos, sino que lleguemos a la plenitud de nuestra imagen, que obviamente va a ser parecernos a Él. Y continúa diciendo, el hombre debe descubrir de nuevo la plenitud perdida de su humanidad y quererla recuperar. Si por las circunstancias, si por diferentes personas en la historia de mi vida, yo he perdido, ¿verdad?, mucho de esta plenitud y al contrario vivo una vida que pues dice mucho del dolor, del sufrimiento, yo debo recuperar eso. No estoy diciendo que tengo que eliminar todo lo que me pueda causar dolor o sufrimiento porque pues eso es parte de la vida humana. Pero lo que sí podemos hacer es que en estas circunstancias difíciles de mi vida, yo puedo entender que mirarlas a la luz de la fe hace que esas mismas circunstancias sean ocasión de grandeza, de mérito, de virtud para mi vida. Y entonces aquello que yo pensaba que era lo más malo de mí, o de mi existencia, o de mi historia, puede convertirse en lo mejor. Inclusive aquellos que, por alguna razón, tienen pasados que son difíciles, que están llenos de pecado, que cargan realmente traumas tremendos. Una vez que el Señor sana, me imagino y creo firmemente que cada uno de ustedes, al ir sanando por esa misma herida, van dando luz a los demás. Yo lo veo, por ejemplo, en una amiga muy querida que justamente se caracterizó por ser una persona que odiaba la vida, que promovía la clínica de Planned Parenthood en Estados Unidos, que ella misma tuvo 3 abortos. Finalmente Dios la sana, Dios la regresa a casa y hoy es una de las conferencistas internacionales más conocida sobre el tema de la vida. Y el hablar de su pasado y el hablar de sus heridas le valió en muchos años de su vida el que su misma familia y sus mismos amigos le dieron la espalda, porque evidenciaba, claro, que no venía de una familia perfecta ni de unos amigos que habían sabido amarla correctamente. Y sin embargo ella decía, Dios me exige gritar desde este dolor sanado la verdad de mi existencia. Y luego ves a personas, me tocó en el último retiro de sanación en la que fui, que da su testimonio desde alguien que ha sido abusado sexualmente y comparten cómo afectó en su vida, lo que sucedió. Y uno los va escuchando, yo pensaba, qué fuerte, o sea, ella camina por la vida y muchos de nosotros podemos señalarla con el dedo y decir, mira, ahí va la chica que fue abusada sexualmente cuando tenía tantos años. Y sin embargo, una vez sanada y una vez que ella puede perdonar a su agresor
y orar por él con el corazón de Jesús, ella se convierte en un faro de luz para muchas historias en los retiros de sanación. Sí, pagando el precio de ser criticada, de ser señalada, y sin embargo, desde esto que ha sanado, cuánta esperanza, cuánta luz da a muchas personas que pasan por situaciones muy parecidas. Recordemos aquí que Dios siempre saca bienes, aún de los peores males. Así que estamos llamados a sanar. Dios quiere que seamos felices, no solo en esta vida, sino también en la otra. Porque muchas veces pensamos, la vida del católico, tenemos tantas exigencias, hemos sufrido tanto, que quizá ese es el plan de Dios, ¿no? Que mi vida sea un continuo sufrimiento aquí, porque al fin y al cabo llegaré al cielo y ahí sí voy a gozar eternamente. Pues nos equivocamos. El Señor en realidad quiere que seamos felices. En esta vida, que sí es un valle de lágrimas, pero también, y no lo podemos negar, también es una vida que tiene muchas chispas de cielo, muchos momentos preciosos de gozo y de felicidad que el Señor nos permite experimentar aquí, que si bien terminan, nos anuncian que un día esas experiencias no tendrán fin cuando lleguemos al cielo. Y por otro lado, creo que hay que aprender a sanar como un proceso, como un camino que nos va llevando al cielo. Llamado a sanar, y quizá no es una sanación de la noche a la mañana, no existe nada así, pero si bien hay heridas que el Señor sanará milagrosamente a través del Espíritu Santo de una, hay otras heridas que pues las cargamos durante toda la vida, pero van perdiendo su fuerza, nos vamos comprendiendo, vamos entendiendo por qué reaccionamos como reaccionamos, desde dónde estamos reaccionando, y entonces aprendemos a vivir así, y ya no nos traumamos, ni nos causa depresión, o ni nos obsesionamos con el tema de la sanación. Si yo tengo que sanar, tengo que saber la herida, y cómo la sano más, y de repente uno dice, ¿por qué andas tan obsesionado con tu sanación? Sí estás llamado a sanar, obviamente, pero a veces esa obsesión de sanar esconde una mentira que dice, si no eres sano y si no eres perfecto, Dios no te puede amar. Y esa es una mentira podrida. Y ahí por ahí también se mete el enemigo. Y hay que entender que Dios nos ama sin pecado cuando pensó en nosotros, ¿verdad? Dios nos ama cuando caemos y cuando pecamos, y Dios nos iba amando en el aquí y en el ahora, y nos seguirá amando incondicionalmente, porque es un amor perfecto de padre o de madre, que lo conocemos en esta tierra, padres o madres que adoran a sus hijos a pesar de lo que hagan. Y uno dice, pero ¿cómo lo puede seguir amando si fue un ladrón? ¿O cómo puede seguir amándolo si le robó la herencia? ¿O cómo seguir? En fin, porque es el hijo. Y entonces, pues creo que el padre o la madre conocen el corazón más profundo de ese hijo cuando lo vieron crecer en esos primeros años, y saben la bondad escondida detrás de acciones pues hechas malamente, ¿no? Decisiones que han sido las equivocadas, pero siguen amando. Y Dios que no es hombre ni mujer, Dios que es perfecto en el amor, nos sigue amando incondicionalmente, y esto es importante. Y tenemos que elegir amar a pesar de esas circunstancias que nos han tocado. Y si uno lee el Evangelio, pues puede encontrar varios pasajes donde el Señor no ve a alguien tirado y le dice, ay, bueno, pues reza y ofrécelo, sino que te ve tirado y que dice, levántate, levántate. También el Antiguo Testamento narra cómo Elías tenía un gran camino y luego él quería ya morirse, y el Señor le dice, no, levántate y come, que aún tienes mucho por caminar. El Señor quiere que sanemos, y que sanemos, sí, cuanto antes, en la medida de lo que depende de mí, pero luego con mucha paz de dejar al Señor decir, Señor, tú sabes cómo purificarme, tú sabes cómo hacerme humilde, y poco a poquito, ojalá que vayas sanando a tu tiempo, según tu momento, según lo que tú sepas que es mejor para mí. Así que bueno, el Señor también dice, ¿no? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué haces aquí tirado sin trabajar? El Señor quiere que nos paremos y trabajemos en nuestra vida espiritual y combatamos espiritualmente con su ayuda, con mucha ilusión, para poder ser esa mejor versión de nosotros mismos y poder reflejarle con menos imperfección, por decirlo así. Y al respecto, quería decirles y anunciarles justamente esta otra idea de cómo el dolor puede transformarlo todo. El dolor se puede transformar, el dolor puede tener otro color, el dolor como que es una instancia inevitable en nuestra vida. La vida en esta tierra es dolor. Desde que nacemos
¿no? Se nace con dolor, con trauma. Pero obviamente este dolor, como decíamos hace ratito, puede vivirse de distinta manera desde los lentes de la teología del cuerpo, donde aprendemos que el dolor es fuente de salvación, donde vemos que Cristo es el primero en redimirnos, donde sabemos que el dolor también es fuente de mérito, donde sabemos que desde el dolor podemos sentarnos, experimentarlo y luego encauzarlo hacia el amor, hacia Dios, hacia hacer el bien para los demás, en un ofrecimiento sincero de nosotros mismos. Y como veíamos hace rato también, el dolor es causa de vida, cuando sabemos sanarlo, cuando sabemos acomodarlo. Creo que es muy importante vivir con esta esperanza grande de lo que el Señor puede hacer. Entender que mi pequeño dolor es simplemente como un pequeño pedacito de madera de esta cruz grande que lleva a Dios. Y con esa cruz Él nos salva. Y nos da el privilegio de tener un pedacito de esa cruz en nuestro propio dolor y de unir nuestro dolor al de Él para que también podamos ser corredentores, que también unamos nuestra pequeñez muy dolorosa a veces a ese madero de la cruz. Y el dolor también nos revela una cercanía de Dios como este Cristo clavado que se acerca mucho más al que sufre. Es que donde más podemos encontrar a un Cristo es en ese Cristo clavado en la cruz. Y en ese estar clavado en la cruz, allí, sabe del dolor que tú pasas y puede hacerse más presente contigo. Y entonces Él casi que se convierte como tu sireneo para poder cargar esa cruz que el Señor pues ha permitido en tu vida, ese dolor grande que a veces el Señor permite, ¿verdad? Porque nos ama, porque nos purifica, porque sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y finalmente el dolor cambia desde Cristo. Desde Cristo es otra la perspectiva. Cuando Cristo es mi herencia, cuando Cristo está tan cerquita de mí, no quiero dejar de sufrir en buen plan, no en un plan sádico, ¿no? Sino, sí, yo lo he oído de gente que ha sido sanada y que me dice, lo que más extraño es esa presencia que Jesús tenía conmigo tan cerquita cuando yo sufría. Lo sentía ahí como clavado en la cruz y desde ahí hablando conmigo y dándome pues esa fuerza necesaria para seguir en el camino. Y el último punto obviamente es el que tiene más esperanza. Y aquí quiero abrir con las palabras de la catequesis que dicen: la herencia de nuestros corazones es más profunda que el estado pecaminoso heredado. Las palabras de Cristo reactivan la herencia más profunda y le dan un poder real en la vida humana. Y aquí es donde quiero compartirles ese varón y mujer llamados a la redención. Tanto tú como yo estamos llamados a ser redimidos, a vivir en esta vida no como un simple pecador empedernido que no tiene esperanza ni más que hacer que pecar, y de verdad entender que esa no es mi identidad en esta historia. En esta historia conozco mi pecado, conozco mi concupiscencia, pero lo que más nos falta profundizar y vivir es que nos falta conocernos como redimidos y como redimidas. El recuperar la conciencia de cómo ser esa mujer según el sueño de Dios, cómo ser ese varón según el sueño de Dios. Y cómo nos hace falta creernos justamente lo que dice aquí Juan Pablo II. Aquí habla de la herencia, pero en el hombre originario habla de la santa herencia. Y en ambas posiciones lo que más nos está subrayando Juan Pablo II, como es tan característico de él, es que el poder de la gracia es mucho más fuerte que el poder del pecado o de la concupiscencia. Nos recuerda que 1000 tentaciones no pueden hacer un solo pecado, porque esa simplemente es la lucha y la instancia para que gane el amor en cada una de esas circunstancias. Ser mujeres y varones redimidos. Ser mujeres y varones que le muestran al mundo que la última palabra no la tiene el pecado y que yo puedo triunfar, no por mis propias fuerzas, sino porque Cristo ha triunfado y con eso me ha ganado la gracia para que yo también deje que su amor, su gracia, su bondad ganen a todo este mundo que nos insta tanto a alejarnos de Él, a que el egoísmo gane, a que la soberbia, la lujuria tomen el primer lugar. No, Señor.
Creo que es una estrategia del enemigo hacernos pensar que todos estos enemigos, la lujuria y el egoísmo y la soberbia y todo lo demás, están ganando. Decía el otro día Cotelo, justamente en el Congreso Mundial de las Familias. Dice, lo que estamos viviendo es como un partido de fútbol. Imagínense que está tu equipo favorito jugando contra otro y resulta que el otro empieza a perder, ustedes están ganando, tu equipo favorito está ganando y tú dices, qué increíble, nos quedan 5 minutos de partido y en eso dices, ya, la victoria asegurada. Pero en eso, el equipo que está perdiendo, de repente empieza a brincar, a celebrar, a abrazarse, como si ya hubieran ganado, ya sabes, y tú te quedas viéndolos como diciendo, ¿pero están locos o qué? Nos quedan 5 minutos de partido, nosotros somos los que vamos ganando. ¿En qué momento esto están haciendo el ruido y distrayéndonos a toda la gente y de verdad haciéndonos pensar qué está pasando? ¿Será el marcador estar equivocado? ¿Cómo es posible que celebren con tanta euforia? Y dice, eso es lo que está pasando justamente hoy en día. Tenemos nosotros este partido, estamos del lado del equipo de Jesús, ¿verdad? Estamos luchando, conociendo la teología del cuerpo, tratando de hacerla viva, transmitiéndolo a los agentes de pastoral. Y de repente parece que el equipo perdedor, que es el equipo del enemigo, empieza a hacer demasiado ruido. Empieza a celebrar, empieza a hacer pensar a la gente que el mal es el que ha vencido, que el enemigo tiene la victoria, para ver si nos engaña. Y entonces entre todo el ruido y entre todo esto, ¿qué va sembrando? La desesperanza y va sembrando la frustración y a veces en la propia vida decimos, ¿será que puedo ser santo? ¿Será? Sigo sintiendo esta fuerza y empezamos a oír al enemigo que nos dice, tú, ay, qué esperanzas, tú nunca serás santo, tú, ay, pero acuérdate de tu pasado, ni te ilusiones, tú ni siquiera sabes rezar, tú quién crees que eres, ¿no? Son las voces del enemigo, cuando en realidad la victoria ya es nuestra. Cristo ya venció la muerte con su misma muerte. El amor es más fuerte que la misma muerte. Y yo estoy del lado del equipo vencedor y por eso con mucha ilusión y con mucha paz puedo decir, ven, ven Señor Jesús, no tardes ya, ven, porque tú ya has triunfado y estoy del lado de tu equipo y no me voy a dejar llevar por estas voces que me están cantando el oído que ellos ganaron, cuando en realidad yo sé que el Señor es el que ha triunfado. Ser lo que estamos llamados a ser para prender fuego al mundo. Ese es nuestro llamado como hombres y mujeres redimidos por el Señor. Y por otro lado también saber que el amor que predica tanto la teología del cuerpo, ese verdadero amor que se traduce en aprender a ser don y acoger al otro como don, es más fuerte que todo lo demás que nos presenta el mundo, es más fuerte que cualquier lujuria, es más fuerte que cualquier pecado. El amor tiene la victoria. Y finalmente, claro, tenemos que abrirnos a esta gracia. Si bien ya la ganó Jesús, y como dice Juan Pablo II en Veritatis Splendor, si yo sigo pecando, no se debe a que el acto redentor de Cristo es defectuoso. Si yo sigo pecando, se debe más bien a que yo no he abierto las puertas a la gracia, a los sacramentos, para poder empaparme y para poder realmente llenarme y tomar todas las armas que yo necesito para esta guerra que estamos librando. Vamos a recordar. Dice así. ¿Cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo, sino a la voluntad del hombre de sustraerse a la gracia, de no dejarse empapar por la gracia, de alejarse de la gracia, ¿verdad?, que brota de este acto. El mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a las capacidades del hombre, pero a las capacidades del hombre a quien se le ha dado el Espíritu Santo. Así que concluyo estas breves reflexiones invitándolos a reflexionar justamente sobre a quién le creo, ¿no? ¿Quién tiene ahorita el poder, quizá inclusive mental, en mi corazón,
de pensar quién gana, si mi pecado o mi redención. Si en realidad soy capaz de sanar mis heridas o pienso que yo tengo esperanza, que mi pecado y mis heridas son más grandes que Dios. El camino para sanar es amplio, pero es posible. Yo sé que Dios te presenta aquí en este reflexionar juntos. Cierro con una cita de Juan Pablo II, también en las catequesis, la 46, párrafo 4. La redención es una verdad, una realidad, en cuyo nombre debe sentirse llamado el hombre y llamado con eficacia. Dios me está llamando a la santidad. Dios me está llamando a sanar. Y si Dios me llama, me va a dar la gracia necesaria para poder realizar este llamado.